Hola, ¿qué tal? En este video voy a tratar de replicar la configuración que tengo con mi escritorio. Hace unos pocos días estoy utilizando una distro llamada EndeavourOS con el entorno de escritorio KDE. Muy bien, lo que voy a tratar de hacer es replicar la configuración y los efectos que tiene. Para ello me voy a valer de una máquina virtual y lo primero que vamos a hacer es comenzar la edición del panel con la configuración del panel inferior. En este caso vemos que la posición es por supuesto la inferior y lo primero que voy a tocar es esto para que ajuste un poco el contenido. Vemos como ya la disposición cambió y la barra que va a simular ser un dock es está centrada y flotando. Está flotando por este estilo, ¿no? Que dice flotante, lo vamos a dejar ahí. El tamaño también es a gusto personal. Esto yo no lo toco en opacidad y visibilidad tampoco. Yo lo dejo que esté siempre visible, pero por supuesto que puede tener otros comportamientos el panel inferior. Muy bien. Y ahora voy a remover todo aquello que no sean los iconos. Aquí. Muy bien. Y ahora le voy a dar a salir. Vemos como ya está como parecido a lo que es un dock. Ahora si yo cliqueo en este icono, vemos que me despliega una especie de menú de inicio similar al de Windows. Yo no quiero eso. Quiero, por ejemplo, voy a ir aquí a mostrar alternativas y voy a clicar en esta, que va a ser como una especie de dashboard. Entonces ahora cuando cliqueo, simplemente escribo la aplicación y me aparece, ¿no? Y ahora vemos cómo se colorea la aplicación que está en el dock, porque me indica de alguna forma que está en uso. Pero si yo cierro la aplicación vemos que desaparece. Si yo no quisiera eso, lo único que tengo que hacer es anclar esta aplicación a la barra de tareas. Y simplemente arrastrando la aplicación yo puedo cambiar de lugar. Ahora cuando yo cierre, esta aplicación va a quedar ahí siempre. Por supuesto, de la misma forma también puedo quitarla. Ahora, aquí voy a configurar esto y voy a desmarcar estas opciones. Muy bien. Ahora yo lo que quiero hacer es agregar un panel por defecto. También podría agregar un panel vacío para configurarlo desde cero, pero voy a agregar un panel por defecto. Entonces vemos cómo nos aparece este panel. Vamos a ir a la configuración de ese panel. Aquí me indica que está en la posición superior. Si yo cliqueo también por supuesto puedo ubicarlo en donde yo desee con las flechas que me están indicando ahí, y no voy a tocar nada aquí excepto esto, que le voy a decir que no sea flotante, sino que se ajuste al, al borde superior. Esto por supuesto es a gusto personal. También voy a disminuir el tamaño y voy a empezar eliminando los iconos que yo no deseo que estén, que por supuesto van a ser los contrarios a los que eliminamos abajo. Ahora, por ejemplo, esto no lo debemos eliminar porque es lo que me va a mostrar los, los escritorios virtuales, que es lo que vamos a configurar ahora mismo. Y vamos a agregar un widget que es simplemente un separador.
Vemos que ahora se han dispuesto de esta forma que yo quería. Y ahora, antes de que me olvide, vamos a configurar los escritorios virtuales. Vamos a ir a Settings. Y aquí, por ejemplo, voy a agregar 4 y que estén dispuestos así. Le doy en aplicar. Y vemos como hay 4 escritorios. Aquí no se nota que estoy cambiando, pero por ejemplo yo puedo tener la terminal aquí, puedo tener aquí VLC, puedo tener aquí Dolphin, y bien, entonces puedo ir cambiando entre escritorios. Muy bien. Ahora aquí también esto por defecto es como un menú, entonces aquí no me gusta esto. Lo que voy a hacer es que me muestre las alternativas, y ahora voy a dejarlo en este menú que es un poco más minimalista y que me parece mucho más cómodo. Acá también vemos que al clicar en este dashboard, vemos que aquí las opciones de reiniciar, salir y apagar el equipo están mucho más accesibles. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de la configuración de los widgets. Podríamos agregar más, ¿no? Por supuesto. Aquí vamos a poner el del tiempo. Vamos a agregarlo. Por ejemplo, aquí también vamos a agregar el uso del CPU. También vamos a agregar el widget de la velocidad tanto de subida como de bajada. Si es que alguno de estos widgets no nos llegara a aparecer, simplemente damos ahí a obtener, a descargar. Se nos va a abrir como una especie de tienda donde tenemos un buscador. Podemos buscar por el nombre o podemos ir viendo, y sería tan sencillo como situarnos en ese widget y darle a instalar. También, si queremos hacer una vista previa, podemos cliquear y se nos va a cargar, por supuesto, una vista previa de lo que hace, ¿no? También tenemos ahí las características. Muy bien, vamos a cerrar esto. Y ahora, por ejemplo, vemos que han quedado ahí. Si yo quisiera cambiarlos de lugar, por ejemplo, quiero que vaya aquí, el tiempo quiero que vaya acá, y el de la subida, el del uso del ancho de banda, quiero que vaya ahí. Simplemente arrastrando los cambio. Y ahora, para configurar cada uno, me posiciono en ese widget y voy a configurar. Muy bien, por ejemplo, aquí me dice que busque una localidad. Por ejemplo, y ahí pongo Buenos Aires, Argentina. Le pongo aplicar. Y por ejemplo, aquí también puedo cambiar las unidades. Esto es todo configurable. Le doy en OK y vemos que aquí me muestra el widget configurado, ¿no? Aquí configurar. Muy bien. Ahora, con cada uno de estos widgets podemos hacer lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su propia configuración. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Settings o configuraciones, y vamos a ir a Global Team. Acá lo mismo, va a venir por defecto con alguno de estos 4 que son los que vienen. Yo me instalé el de Mako Sonoma Dark. Lo mismo, para obtenerlo, simplemente en obtener se nos va a abrir una especie de tienda, lo buscamos y le cliqueamos en instalar. Para cambiarlo, simplemente nos posicionamos, nos va a decir si lo queremos aplicar, vamos a dar a aplicar y vemos como el tema se ha aplicado.
Por supuesto que lo vamos a ir modificando porque aquí me aparecen ya los temas de macOS también, que yo en este caso no los quiero. Simplemente quiero que el tema sea similar pero no igual. Acá vemos que me marca por defecto también el tema de los colores, pero si yo quiero, por ejemplo, puedo poner aquí rojo y le doy en aplicar. El tema de los colores, acá no toco nada. En el estilo de aplicaciones también no toco nada, lo dejo como está por defecto. Acá aquí lo puedo cambiar esto, le doy en aplicar. Luego en el aspecto de las ventanas, esto sí que lo voy a cambiar. Voy a hacer clic en los tres puntitos y voy a dar a configurar, porque vemos que la disposición de los botones es hacia el lado derecho y yo quiero que esté hacia el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, para eliminar algo, simplemente lo arrastro hacia afuera de esta especie de cajita y lo suelto. Entonces se va eliminando. Y yo quiero que esta sea la disposición. Muy bien. Y aquí le voy a poner un menú de aplicaciones y esto lo voy a sacar. Le doy en aplicar y vemos como esto ya ha cambiado. El tema de los iconos, lo mismo. Me descargué estos iconos que se llaman Candy. Los selecciono, le doy a aplicar y ya han cambiado. El tema de cursores, me gustan los de Apple, entonces ahí le voy a dar un aplicar. Esto no lo voy a tocar. Esto lo dejo en el que venía por defecto. Si no puede estar este o no puede haber ninguno. Esto ya es preferencia personal. Esto también es el que venía por defecto. Si no lo quiero, puedo o bien descargarme otros o bien cambiar a este, por ejemplo. Le doy en aplicar y ya está. Eso en cuanto al tema. Muy bien. Y ahora vamos a, por ejemplo, en esta parte, lo que me gusta hacer en lo que es el explorador de archivos es simplemente agrandar un poco más los iconos para que se vean un poquito mejor. Y lo que me olvidé, por ejemplo, es de agregar algo muy importante. Yo cuando abro una ventana me gusta que aparezca un menú contextual, como el que está aquí, por ejemplo, el de la máquina virtual, en el VirtualBox. Quiero que cada vez que yo abro una ventana me aparezca un menú contextual. Para ello hay que agregar un widget que se llama así, menú global. Entonces lo agrego a este sector. Y ahora prestemos atención. Ya nos aparece un menú global de cada aplicación que yo abra, ¿no? Muy bien. Ese era el último widget que me había olvidado. Y ahora, por ejemplo, en el tema de las configuraciones, yo lo que voy a querer hacer es simplemente agregar unos efectos en las ventanas. Para ello voy a ir aquí a administración de ventanas y voy a ir en efectos de escritorio. Básicamente yo activo unos pocos, que es el blur, que es después para ello tengo que desactivar esto. Dice que va a excluir los efectos no soportados. Esto lo hace porque yo estoy en una máquina virtual y no se van a ver reflejados los efectos. Pero básicamente lo que yo busco es, por ejemplo, que cuando yo abro una ventana, esta ventana sea como, cuando la mueva, sea así como tambaleante, como danzante. Cuando yo la minimice, tenga un efecto de lámpara. Y que cuando yo la cierre, tenga como un efecto de glitch. Así como cuando la abro, tiene como un efecto de glitch también, ¿no? Bueno, eso es lo que buscamos habilitando estas opciones. Entonces yo aquí le dije que
no me excluya nada. Entonces vamos a ir desde el principio. Lo único que yo tildo, bueno, es esto. Voy a marcar el blur, luego voy a marcar la transparencia, lo de las ventanas tambaleantes que les decía, lo de la lámpara mágica para el minimizado, y aquí por último lo del efecto glitch. Y cada animación por supuesto también es configurable. Si yo hago clic ahí y puedo configurar el tiempo de la animación, ¿no? Esto es a gusto personal, por supuesto. Acá yo le doy a aplicar y en teoría se deberían aplicar los efectos, pero no se está aplicando porque bueno, estoy en una máquina virtual que no tiene muchos recursos. Muy bien, entonces ahora por último podríamos cambiar estos iconos. Aquí por ejemplo en el de arriba a mí me gusta poner un icono distinto. Voy a ir a configurar, hago clic en el icono, luego en elegir, y voy a poner por ejemplo el icono de Arch, ¿no? Que Endeavor está basado en Arch. Entonces ahí le ponemos ese icono, puede ir cualquiera, es simplemente una imagen. Y aquí me gusta ponerle como un icono de lanzador de aplicaciones, ¿no? Entonces yo acá le pongo como un efecto, un icono de launch. Me gusta ese icono, representa para mí un lanzador. Entonces por último, ya terminando, podemos también cambiar el wallpaper, que es simplemente sencillísimo. Podemos descargar más, por supuesto, o elegir alguno de los que viene por defecto. Le damos en aplicar, ok. Y bueno, básicamente hemos terminado una configuración sencilla, pero a mi manera de ver, vistosa y estéticamente muchísimo mejor de la que viene por defecto el sistema de Endeavor OS. Espero que les haya servido. Gracias. Hasta luego.